Vamos a Hechos capítulo 2. Hemos comenzado un nuevo tema que es cómo el Espíritu de Dios se manifiesta a través de la profecía. Y en Hechos capítulo 2 tenemos el día de Pentecostés. Recordamos que una de las cosas principales que se dijo acerca de Jesús era que Él es el Mesías, el Cristo como se llama en griego, y Él iba a ser aquel que iba a bautizar o enviar el Espíritu Santo. Y eso comenzó a suceder en el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y los que estaban ahí y comenzaban a hablar cosas que no habían hablado antes. Comenzaron a recibir palabras, impresiones de Dios y los hablaban. Entonces, cuando hacen eso, pues se juntaba mucha gente, la gente quedaban muy impactadas, algunos y otros se burlaban. Pero cuando hacían eso, Pedro empieza a hablar. Y cuando Pedro habla, él dice, mira, lo que estamos testificando aquí es algo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Sí, ayudamos a los niños que envidia, van a cosas mucho más interesantes que nosotros. Bueno, en Hechos 2:17, Pedro cita al profeta Joel y dice, en los postreros días, ¿qué son los postreros días? Es algo que inició con la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, y algo que durará hasta el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo. Los postreros días comenzaron ahí, y si ellos estaban en los postreros días, nosotros estamos quizá en la posterior parte de los postreros días, pero estamos en la misma época, ¿sí? Fue profetizado que iba a llegar un tiempo donde iba a venir el Espíritu Santo, quien iba a estar con nosotros para siempre. Es decir, es algo que no se va a acabar hasta que Jesús venga, ¿ok? Y Pedro habla de qué cosas se puede esperar cuando esto sucede. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. ¿Ok? Entonces está diciendo que cuando se derrama el Espíritu Santo, las cosas que podemos esperarnos son profecías. ¿Qué son profecías? Es cuando alguien recibe alguna palabra, visión o sueño de parte de Dios y lo comunica a otra persona. ¿Ok? Cuando hay una impresión de parte de Dios y se comunica, esa es profecía. Entonces, no necesariamente es algo que habla del futuro, aunque sí puede ser profecía también. Pero profecía es alguien recibe un mensaje de parte de Dios en diferentes formas. Aquí se menciona sueños y visiones. Y dice, es algo que va a pasar a todo el mundo. ¿Sí? Joven, anciano, sobre toda carne voy a derramar mi espíritu. Entonces, Pedro está diciendo, lo que ven aquí es el inicio de eso. Y eso ha sucedido a través de toda la historia de la iglesia. Y para que no sea puro teoría, voy a pedir que Areli pasa, ¿sí? Porque Areli en esos días le pasó algo así, como lo que estamos leyendo. Y por eso pedí que cuenta un sueño que recibió y que me contó, ¿sí? Buenos días. Bueno, yo soñé que estaba yo comprometida. Y no con Marco.
Estaba yo comprometida con una persona, pero yo no la conocía. Y él iba por mí a casa de mis papás a sacarme. Yo salía con mi maleta y subía mi maleta a la batea de su camioneta, una camioneta blanca. Y me subía a la camioneta con él. Y arrancó. Y durante el viaje, pues era un silencio incómodo porque pues si tú no conoces a la persona, estás así como que, ay, ¿de qué hablo? Entonces era algo incómodo hasta que yo le dije, bueno, pues si nos vamos a casar de todas maneras, hay que empezar a conocernos. Y él me dijo, pues sí, tienes razón. Y empezábamos a platicar, pues una plática que te gusta o no sé. Hasta que llegábamos a casa, pues donde íbamos a vivir, y afuera estaba esperándonos un anciano. No sé si era su papá, su abuelo, pero era una persona anciana, canosa. Nos bajábamos y el anciano nos recibía, pero a él le decía, oye, falta algo para la comida. Y él me decía, ahorita vengo, voy por eso que hace falta, no recuerdo qué. Y yo le decía, mi maleta está en la batea. Me decía, no te preocupes, yo la bajo, regreso en 15 minutos. Él salía otra persona, se subía con él y se iban a comprar eso para la comida. Yo me quedaba con el anciano allá afuera y de repente aparecían dos como militares y le entregaban un folder al anciano, era como un reporte. Yo pensaba, esta persona ha de ser muy importante pues en la milicia porque le traen reportes. Lo leía y era un reporte de muerte, de fallecimiento de algún soldado. Cuando él lo recibía y lo leía, hacía un saludo como para honrar la muerte de la persona. Y los soldados respondían el saludo de la misma manera. Y ese era como que el ritual cada vez que el anciano recibía un reporte. Ya nos metíamos a la casa, a la sala. Él se sentaba en un mueble muy grande, color rojo, y me empezaba a decir que estaba muy feliz de que pues mi prometido y yo nos íbamos a casar y que estaba muy gustoso y muy feliz, ¿no? En conocerme y esto. Y en eso yo volteaba y veía un montoncito de ropa. Era ropa limpia, pero estaba desordenada. Entonces yo me acercaba a la ropa y empezaba a doblarla. Y me daba cuenta que ya habían pasado más de 15 minutos. Y pasaba el tiempo y se empezaba a oscurecer y yo decía, ay, no vamos a comer hasta que mi prometido llegue. Pero no llegaba y no llegaba. Y en eso tocan la puerta y eran otra vez dos soldados. Yo abro, se acerca el anciano y recibe el reporte. Lo lee y los soldados estaban esperando ese saludo, pero el anciano nunca lo hace. Los soldados se quedan confundidos y el anciano se da la vuelta. No sé si el anciano me daba el reporte. El caso es que yo lo leía y decía que mi prometido había muerto, que alguien había atacado la camioneta y él había muerto. Cuando yo leí eso, sentí una tristeza, pero era una tristeza que sobrepasaba el sueño, que en mi vida real yo sentía cómo me oprimían el pecho de la tristeza y empezaba a llorar. No solo en el sueño, sino también mi cuerpo empezaba a llorar. Y era una tristeza inmensa, que me acuerdo y todavía me da así como sentimiento. Entonces yo lloraba y lloraba y ya me sentaba en un rincón de la casa y decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Ya estoy sola. Entonces ya dejaba yo de llorar, pero estaba muy triste. Y se acercaba un soldado con una caja grandota y me la daba. Y yo decía, ¿y esto qué es? Me dice, son las pertenencias de tu prometido, ¿no? Es costumbre dar las pertenencias a la viuda. Y yo me quedaba, pero yo no me casé con él, le decía, yo no soy viuda, yo no llegué a casarme con él. Decía, no importa, por ley te corresponden. Ya yo lo recibía, abría la caja y eran muchos sobres bolsa de esos amarillos, como sellados, pero muchos y gruesos. Cuando yo los tocaba se sentía que eran libros muy gruesos y muchos. Y yo los sacaba y hacía una pila de puro libro. Y aparte cartas, muchas cartas, unas abiertas, otras selladas.
Y yo me quedaba ahí, tiene puro libro. Yo esperaba ropa o algo así, ¿no? Pertenencias de alguien, pero era puro libro. Y en eso suena el teléfono. Yo contesto y digo, bueno, y me contestan, hola, soy yo. Y yo me quedaba, porque pues no conocía yo bien a mi prometido, no reconocía bien su voz. Y yo dudé, ¿será mi prometido? Y me decía, soy yo. Y le dije, ¿no estabas muerto? Y me dice, ¿recibiste lo que te envié? Y yo, la caja, sí, la acabo de abrir. Qué bueno. Y volví a decirle, ¿pero que no estabas muerto? Te lloré. Y me dice, no, no te preocupes, todo va a estar bien, yo voy a regresar. Y me despierto. Ok, quizá tú piensas, oye, qué extraño sueño fue eso, qué cenó o qué onda. Pero piensa un poco, ¿quién es alguien que es un prometido que apenas estás conociendo, que murió y te dejó una herencia aunque no estaban casados? Y que resulta que aunque murió, está vivo y dice que va a volver. ¿Quién es? Jesús. Y que su herencia son principalmente libros, cartas. Algunos están sellados porque aún no los puedes entender y otros están abiertas, ¿no? Porque son cosas que puedes abrir y leer qué representa esa carta. Quizás una escritura de algo, quién sabe qué hay en esas cartas, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que Arelis soñó? Soñó algo con quién? Con Jesús, ¿ok? Y no solamente lo soñó, lo experimentó, ¿sí? Lo interesante es cuando sueñas algo, tu mente no sabe que es un sueño y por eso las emociones que tienes en un sueño son reales. Sientes tristeza, sientes cosas, sientes como si realmente estás viviendo lo que vives en el sueño. Tu ser no sabe distinguir normalmente. Pero en ese caso es un sueño que hace? Hace que Arelis se acerca más a Jesús. Tiene una nueva revelación de Jesús que no solamente llega a algo de conocimiento, sino que lo vive, lo siente. ¿Okay? Entonces es uno de los ejemplos de lo que Dios dice que va a suceder en el nuevo pacto. Ahora, ¿a quién sucede esas cosas? Sucede a los que buscan a Dios. ¿Sí? Dios derrama su espíritu y lo que nos dice Joel es que ese no es reservado para unos pocos, para los super espirituales y para que los demás los aplauden, sino que dice, ese es sobre toda carne, es algo que todo podemos esperar que nos suceda. Probablemente no nos sucede en la misma manera ni con la misma frecuencia, etcétera, pero en lugar del escenario del Antiguo Testamento, donde había pocos profetas, en el Nuevo Testamento habla de que todo el pueblo de Dios debe ser un pueblo profético. Es decir, todo el pueblo de Dios de diferentes formas reciben mensajes de parte de Dios. Ahora, unas diferencias, ¿no? En el Antiguo Testamento, los profetas que también estaban escribiendo la Biblia. Tenemos el libro de Isaías, etc. Nosotros ya tenemos la Biblia, terminó con Apocalipsis diciendo no se va a agregar más, nada debe agregar, nada debe quitar, ¿no? Y la Iglesia unida, la tradición de la iglesia decidió hasta aquí,
tenemos el canon. No fue Constantino quien decidió en el año 300, sino fue un consenso desde el año 100 y pico, muy temprana después que fue escrito la Biblia. Ya las iglesias estaban más o menos de acuerdo, había un gran consenso. Esos son los libros que consideramos la Biblia. Por eso es importante que tenemos en mente que cuando hablamos de profecía, no hablamos de recibir algo que va a poner una nueva doctrina. ¿Se me explico? Lo que soñó Areli únicamente confirma lo que ya está en la Biblia. Es una analogía, es una metáfora donde hay una imagen de lo que ya está escrita en la Biblia. Digo eso porque obviamente decía que recibí algo de parte de Dios y quizá comunicarlo puede ser un riesgo. Por eso, si no has escuchado el domingo pasado, escúchalo, porque ahí es como antes de prender el coche, decimos, oye, antes de prender el coche, mira, aquí está el freno. En ese país manejamos en el lado derecho, hay algo que se llama un alto, no lo pasas, manténlo en la calle, esos son los límites de velocidad, etc. Y igualmente, el domingo pasado platicamos algunas cosas cómo manejar bien lo profético. Por ejemplo, para empezar, que todo lo que recibo, aunque no esté palabra por palabra en la Biblia, tiene que estar dentro de lo que marca la Biblia, ¿no? Tiene que acercarme a Jesús, no alejarme de Jesús, y debe llevar hacia la unidad de la iglesia, no dividir la iglesia, etc. Y quiero nada más mencionar una cosa más de eso antes que seguimos un poquito más. En 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2. Ahí Juan escribe y en el versículo 18 dice algunas cosas que es bueno tenerlo en mente pensando en cómo podemos manejar en una forma segura la profecía de palabras proféticas, tanto para recibir impresiones para mí o escuchar una palabra de alguien más o yo dar una palabra a alguien. Y dice, hijitos, ya es el último tiempo y según ustedes oyeron que el anticristo viene. Oye, ya estamos hablando del anticristo, pero lo que dice es que no solamente es una persona, dice, así que han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo, ¿ok? Habla de que hay más espíritus en el mundo. El Espíritu de Cristo, ¿qué espíritu es? El Espíritu Santo. Es el Espíritu con cual Jesús está bautizando, el Espíritu que Él está enviando, es el Espíritu Santo. Pero existen espíritus que trabajan en contra del Mesías, en contra de Jesús. Y dice que no nada más es una persona que parece que va a surgir en los últimos tiempos, sino que hay espíritus que trabajan en contra de la obra de Dios, que a veces operan. Y por eso, pues como dijo Pablo, no creen cualquier espíritu, no debemos creer todo lo que escuchamos, sino debemos probarlo. Algo que vimos la vez pasada, nadie bajo la influencia de un espíritu, si es el Espíritu Santo, jamás va a hablar en contra de Cristo, ¿no? Entonces aquí dice, ahora han surgido muchos anticristos. ¿Qué es eso? Son personas bajo una influencia de un espíritu maligno. Y por eso conocemos que es el último tiempo. Y luego da unas características, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Ok?
Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de un grupo de personas que dejó la iglesia. Ahora, eso no significa que si alguien deja esa iglesia y se va a otra iglesia que ya tiene un espíritu malo y es maldito. Por favor, no seamos así. Si alguien siente que crece mejor en otro lado, bendícelos y habla bien con ellos, etc. Pero de lo que está hablando es gente que dejaron la iglesia en general y formaron su propio grupo con una doctrina, con una forma de creer diferente. Por ejemplo, en los tiempos de Juan había un grupo llamado los docetistas que dijeron que Jesús no realmente fue un hombre, sino que era un espíritu y nada más tenía la apariencia de hombre. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? Alguien aparece y de repente se vuelve el teólogo más sabio del mundo y concluye que toda la iglesia está equivocado. ¿Sí? No nada más mi grupito local, sino toda la iglesia cristiana está equivocado y yo tengo la forma correcta de interpretar la Biblia. Y a veces sucede eso. A veces hay gente que recibe, entre comillas, una revelación y aunque ni saben hebreo ni griego, dicen, la iglesia cristiana está equivocado y solo yo tengo la doctrina verdadera. Y forman su propio grupo y dicen, solamente nosotros somos los buenos. Sí, hay iglesias locales, etcétera, pero reconocemos que la iglesia global de Jesús, que consta de muchas iglesias, pero a veces hay eso de que dice, no, nosotros somos los únicos que tenemos la razón. Y lo que dice Juan, salen de nosotros y con eso se nota que no eran de nosotros. Y luego hay otras características. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo. ¿No es el de la máscara? ¿De quién estamos hablando? De Jesús, ¿no? Y conocen todas las cosas. No es escrito como si ignoran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino que el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que está diciendo es, ese tipo de espíritu siempre lo que hace es restar algo de Jesús, ¿sí? Restar algo de quién es o lo que ha hecho, ¿no? Y Juan dice, no es su caso, ustedes tienen el Espíritu Santo, han sido enseñados, ¿ok? Y luego dice, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que han oído desde el principio permanece en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Y esa es la promesa que Él les hizo, vida eterna. Les escribo sobre los que engañan, pero la unción, que es lo mismo que el Espíritu, que recibieron de Él, permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadero y no es mentira, según que os ha enseñado, permaneced en Él. Ok, entonces lo que está diciendo es, hay gente que resta cosas de Jesús, se aparta de la iglesia en general, tienen su propia revelación especial, ¿no? Y aparte tienen una enseñanza de tal manera que dicen, tú no puedes entender la Biblia. Si yo no te explico la Biblia, no lo puedes entender. Y alejan la gente de la palabra de Dios y ponen otras cosas y dicen, esto es lo que tú puedes entender, pero la Biblia no la puedes entender, ¿no? Y lo que Juan está diciendo, todo eso son cosas malas.
si algo te separa del cuerpo de Cristo en general, si algo empieza a restar atención y adoración de Jesús y le pones sobre un hombre o cualquier otra cosa, y si algo empieza a quitarte de las Escrituras y decía, no vas a leer la Biblia, yo te enseño, ¿sí? Yo te digo todo lo que debes saber, ¿no? En ese sentido, lo que Juan está diciendo es cosa fuerte. Dice, ese es un espíritu en contra de Jesús, ¿ok? Es el espíritu del anticristo. Por lo tanto, lo contrario, si es el espíritu de Dios, te va a traer más a Jesús, te va a traer más a amar a Dios y amar a tu prójimo, más hacia la unidad de la iglesia, más hacia la Biblia, etc. Si hay maestros, si no, pues no estaría aquí. Pero yo no te digo, oye, no puedes leer la Biblia. Yo digo, lee tu Biblia, a ver si es cierto lo que te digo, ¿no? Y puedes escuchar otros predicadores también, no tengo miedo. Checa lo que te hace más lógica, etc. Y nosotros estamos de acuerdo con la iglesia de Dios en general. ¿Sí? No decimos, nosotros somos el grupito de la Santísima Revelación y solo nosotros entendemos cómo realmente entender la Biblia, porque ese sería un orgullo espiritual que guía al engaño. Muy bien. Ok, ya que estamos terminados con las advertencias en esa ocasión, vamos a ver cómo nos habla Dios. Juan capítulo 10, versículo 27. Jesús se describe como el buen pastor y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ok? Jesús está diciendo, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Ok? Entonces, si yo soy una oveja, yo puedo tener la expectativa de escuchar la voz de Jesús de tal manera que lo puedo seguir. ¿Ok? ¿Qué me va a decir Jesús? No todo, sino que me va a decir lo necesario para que lo pueda seguir. Pero entre más le sigo, más cosas me serán reveladas. ¿Sí? Hay un momento donde Jesús se voltea con sus discípulos y dice, mira, ya no les llamo siervos, les llamo amigos porque voy a dar a conocer lo que hago. No nada más voy a dar órdenes, ¿sí? Al principio eran siervos. Algo interesante, en 2 sueños que ha tenido Areli, en los 2 estaba empezando a arreglar cosas, ¿sí? Había algo desordenado y lo arreglaba. ¿Por qué? Porque sirve, ¿no? Y yo puedo testificar que así como está en el sueño, así está en la vida real, que si hay alguna cosa, lo arregla y sirve. Y cuando servimos a Dios, nos guía aún más revelación, ¿sí? Dios nos revela todavía más cosas. Pero bueno, ¿cómo nos habla Dios en ese sentido? Si leemos en Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1 y versículo 1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué dice? Primera línea dice, Dios habla en muchas maneras y después dice Dios habla en partes, o podemos decir en porciones, ¿ok? Dios habla de muchas maneras. Aquí nos dice que la revelación principal de quién es Dios, ¿quién es? Es Jesús. Entonces, lo principal que tenemos de la revelación de Dios es Jesús, y la principal medio de revelación que hoy tenemos es la Biblia.
porque la Biblia es como la palabra confirmada de Dios, que Dios ha hablado sobre años y que toda la primera iglesia dijeron, estamos de acuerdo, esto es palabra de Dios. Entonces, ese nos sirve como lo que llamamos el canon. Es decir, un canon es como una medida, significa como vara para medir. Y llegó a ser como que los libros aprobados. Entonces, ese llega a ser nuestro estándar para examinar todo. Y es la primera manera que Dios habla. Dios ha hablado en la Biblia y Dios sigue hablando en la Biblia. Incluso en la misma Biblia, por ejemplo, en el libro de Daniel, habla de que Daniel leyó Jeremías y se dio cuenta que había pasado los años que tenían que pasar y Dios le habló a Daniel a través del libro de Jeremías. ¿Ok? Jesús estaba en el desierto, llega el tentador, dice, convierte esas piedras en pan si tienes hambre. Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada cosa o cada palabra que sale de la boca de Dios. Ese pasaje viene de Deuteronomio. Los 3 pasajes que dice Jesús aparecen en Deuteronomio 6 y 8. Entonces, en la misma Biblia vemos que gente tiene revelación de la Biblia. Y la Biblia no solamente es el criterio que usamos para juzgar toda impresión profética, sino también es un gran semillero para que Dios habla nuevamente, ¿no? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que están en alguna situación especial y en su lectura, no sé qué, aparece un versículo que como que si estuviera brincando de la página o te habla directo al corazón, etcétera? ¿Sí? ¿A cuántos les ha pasado? ¿Sí? Muchos les ha pasado, ¿sí? Porque la Biblia no solamente son cosas que Dios ha hablado, sino que muchas veces Dios toma lo que ha hablado y diga, hoy te lo digo para ti. A veces usamos la palabra logos y rema. Logos es como la palabra escrita y rema es cuando Dios, como si Dios dijera, quiero tomar ese versículo y hablarlo a ti hoy. Se vuelve una palabra presente, ¿ok? En el día de hoy. Entonces, Dios puede hablar a través de la Biblia. Dios también puede hablar a través de lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Yo estoy predicando, hablando la palabra de Dios, y no sé si les ha pasado, está en alguna reunión y el que habla, pero usa palabras como exactitas de algo que estabas, de una duda que tuviste o no sé qué, y te llega directo, ¿no? En una manera como que, ay, ¿quién le dijo de mí? O no sé qué. Y no es que yo estoy, vea quién me imagino que viene hoy, y voy a decir eso, y tal, aquello, sino que creemos que al predicar la palabra de Dios, Dios inspira y a veces por una forma que hasta parece accidental, estamos profetizando, estamos hablando en general, pero a veces Dios toma, así como toma de la Biblia, a veces también toma a alguien que está predicando o incluso puede ser nada más 2 personas que están hablando de Dios. Y donde tú estás hablando con un amigo o una amiga y Dios pone palabras en tu boca, donde tú sientes, nada más le estoy dando un consejo, pero salió que, oye, ese fue como que demasiado bueno el consejo, ¿no? O sea, fue una palabra de Dios. Entonces, Dios puede hablar en esas maneras, pero no solamente en esas maneras. Dios puede hablar también en las formas un poco más extrañas quizá que conocemos como sueños y visiones, ¿ok? Ese es lo que nos dice Joel. Dice,
todo el pueblo de Dios van a profetizar y de las principales maneras que van a recibir la revelación va a ser sueños y va a ser visiones. ¿Ok? ¿Cuántos alguna vez han soñado algo que dijeron, oye, ese no es la pizza normal? Ese como que significa algo, ¿no? Entonces, Dios habla en esa manera. Ahora, para entender cómo habla Dios, podemos ver primeramente Daniel capítulo 2, versículo 45. Daniel 2, 45 es la estatua que sueña Nabucodonosor, ¿ok? Donde sueña que hay una estatua, cabeza de oro, cuerpo de bronce, de plata, etc. Y que simboliza diferentes reinos que van a venir después de él, ¿ok? Dios revela a Daniel el sueño sin que el rey se lo cuenta y le da la interpretación. No tenemos tiempo de entrar en detalles, pero está muy interesante el sueño. Pero lo que Daniel dice al final, 2:45, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro y la plata, el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. ¿Ok? Aquí tenemos dos palabras. Primero dice, el sueño es verdadero. Es decir, la impresión fue de Dios. ¿Ok? No todo sueño es de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ceno tacos de trompo tarde, yo voy a tener una noche extraña, ¿no? Probablemente voy a despertar un par de veces y sueño cosas extrañas. Eso significa que cuando ceno tacos de trompo soy más sensible proféticamente, no sé qué. No, es un sueño de tacos, de pizza, del cuerpo, ¿no? No es de Dios, ¿sí? Está provocado por un desbalance en mi cuerpo. Otras veces, una chica enamorada sueña que se casa con el tipo del cual está enamorada, ¿sí? ¿Qué está soñando? Su alma, es un sueño del alma. Otras veces alguien tiene mucho miedo del perro que tiene el vecino y tiene una pesadilla con el perro del vecino, ¿sí? Es un sueño de ¿qué? Temor del alma, ¿ok? O el clásico, alguien ve una película de terror que no debe ver, tiene pesadilla, etc., ¿no? Entonces, sueños pueden ser del alma, sueños pueden ser del cuerpo, pero también hay sueños espirituales. Ahora, como hemos visto, no todo lo que es espiritual es bueno. También a veces hay espíritus malignos y por eso uno de los versículos que vamos a ver en 1 Tesalonicenses 5 habla y dice, no menosprecian la profecía, pero examina todo, ¿sí? Prueba todo y retén lo bueno y desecha lo malo, ¿ok? Pero si vamos a los sueños espirituales, son esos sueños, algunos nunca sueñan y de repente sueñan algo, es muy extraño, ¿sí? Si nunca sueñas y de repente sueñas algo muy claro, casi siempre es un sueño espiritual. Otra gente como yo soñamos todo el tiempo, pero la mayoría de nuestros sueños son puras loqueras que no significan nada y que no les quiero contar. Pero de vez en cuando hay un sueño que es diferente, ¿sí? Esos sueños normalmente son de Dios, ¿ok? Entonces, lo que Daniel dice es, el sueño es verdadero. Entonces, lo primero que tengo que preguntarme, si fue un sueño, si fue una visión o si fue una voz que escuché, sea en mi interior o de alguna forma, tengo que preguntarme, ¿fue de Dios o no fue de Dios? Si fue de Dios, puedo decir que es
verdadero. Como en ese caso, el sueño es verdadero, igual a el sueño fue de Dios. La visión fue verdadero, lo que oí fue verdadero o nada más escuché mi propio corazón. ¿Ok? Es la primera cosa. Pero la segunda, especialmente en sueños y visiones. El sueño no estaba clara hasta que fue dado su interpretación. Y la interpretación que debe ser fiel. Ahora ustedes pueden juzgar si lo que yo dije del sueño de Arely parece ser fiel al sueño y fiel a lo que dice la Biblia. A mí se me hace que sí. Yo creo que ese sueño fue verdadero y creo que fue fiel su interpretación, ¿no? El último paso es que aplicación. ¿Qué debo hacer con ese sueño? Ahora les voy a leer un ejemplo de lo que no deben hacer. Recuerda, ¿qué soñó Nabucodonosor? Él soñó una estatua, cabeza de oro, y Daniel le dijo, tú eres la cabeza. Y después en descendientes grados de valor de metales hasta los pies. ¿Qué hace Nabucodonosor? Daniel capítulo 3. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. O sea, muy listo el reino. Si viste una estatua donde la cabeza era oro y después venía otros que son otros reinos después de mí, pues muy fácil, me hago la estatua de todo oro y digo que la gente lo adora, ¿no? ¿Qué hizo mal? La aplicación, ¿ok? Hay 3 pasos en algo profético. La impresión, que puede ser un sueño, que puede ser una visión, que puede ser una voz, ¿ok? Luego hay una interpretación. O sea, la primera pregunta es, ¿fue de Dios o no fue de Dios? Segunda pregunta, ¿qué significa? Y tercera pregunta en ese caso, ¿qué debo hacer? ¿Sí? Ahora, en el caso de Nabucodonosor, ¿qué debería hacer? Pues no mucho, es para que sepas que después de ti viene otro reino, lo aplicó mal la palabra. ¿Ok? Y para tener bien la palabra profética, necesitamos tener las 3 cosas. 1, necesitamos que la impresión sea de Dios y no de la pizza y menos de un espíritu maligno. ¿Ok? Número 2, necesitamos tener la sabiduría para interpretar bíblicamente lo que estamos recibiendo, ¿ok? Y si no sabemos, pues preguntar a alguien que tiene más tiempo en Dios, más experiencia con cosas así. Y número 3, la pregunta es, ¿qué hago con ello? A veces uno puede soñar que tal persona tiene algún problema, no sé qué. ¿Qué debo hacer? Pedí el micrófono y yo soñé que fulano estaba no sé qué, y gritarlo a los 4 vientos. No, ¿qué debo hacer? Dios, ¿qué quieres que haga? Y muchas veces va a decir, ora, ¿sí? O échale una llamada o algo. Pero el hecho que tienes una revelación verdadera de Dios para que sea algo bueno debe ser aplicado con sabiduría. ¿Ok? Entonces, 3 preguntas que debo hacerme. Número 1, ¿fuiste tú, Dios? ¿Ese vino de ti o vino de la pizza? ¿Sí? Número 2, ¿qué significa? ¿Sí? Pregúntale a Dios. ¿Ok? Dios me lo enseñó en una manera chistosa. Yo soñé que yo estaba en la casa donde vivíamos, estaba rodeado de serpientes muy grandes de muchos colores. Y de repente vi a Jonathan y él fue y vio una serpiente muy grande, lo agarró, caminó al final del predio y así casualmente lo lanzó fuera. Y luego vi una pequeña
víbora blanca. Y yo lo vi y lo agarré de la cola, y cuando lo agarré de la cola se clavó en mi oído. Y estoy así. Entonces yo estoy pensando, oye, ¿qué significa ataque demoníaco, espíritu, ser víbora blanca, espíritu religioso? ¿Qué será? ¿Qué será? Y estaba pensando y pensando. Y yo ya había dado clases de cómo interpretar sueños, y yo era muy listo, ¿no? Y había pensado una semana, ¿sí? Una semana, y como que no le podía abrir ese sueño. Hasta que se me ocurrió la brillante idea de preguntarle a Dios, cosa que no había hecho una semana. Y dije, Dios, ¿qué significa? Y el momento que dije eso, llegó un pensamiento en mi corazón. Pequeñas mentiras blancas. Pequeñas mentiras blancas. Y ya, bueno, si son pequeñas mentiras blancas, entonces las víboras grandes son las mentiras gordos y grandes, que no son peligrosos porque hasta un niño los puede discernir y desechar, pero las pequeñas mentiras blancas son peligrosas porque se pueden clavar en tu oído y lo puedes creer. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice? Pregunté a Dios. Cuando tienes alguna impresión, pregúntale a Dios. ¿Ok? En Jeremías capítulo 1, perdón, voy a agarrar tantito más tiempo si veo el reloj, pero me vale. No me vale, pero sí. Me voy a agarrar 10 minutos, nomás para llegar aquí. ¿Ok? Dios llama a Jeremías y le llama para ser profeta. ¿Ok? Dios lo llama, y en el capítulo 1, versículo 10 le dice, mira que te he puesto ese día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Es decir, yo te he dado palabras para destruir lo que no sea de Dios y construir y plantar con lo que sea de Dios. ¿Okay? La palabra de Dios hace eso, destruye mentiras y construye cosas que son de Dios. ¿Ok? Entonces dice a Jeremías, yo te he llamado para eso. Y luego en el 11, la palabra del Señor vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? ¿Qué recibe Jeremías? Dos cosas, palabra y visión. Ve cosas y oye cosas al mismo tiempo. ¿Y qué contesta? Ve una vara de almendro. Y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Tú lees eso en español y dices, ¿qué onda aquí? Almendro, apresurar, no veo la conexión. Pero en hebreo la diferencia es una letra. ¿Ok? Apresurar es shakat y almendra shaket, o al revés. O sea, hay un vocal de diferencia. Entonces, Dios está diciendo a Jeremías no solamente el mensaje que yo voy a vigilar y apresurar mi palabra para ponerlo por obra, sino que le está enseñando, mira, a veces te voy a hablar con juegos de palabras. A veces te voy a mostrar algo que suena como algo. Está entrenando a Jeremías cómo escuchar su voz. Luego dice, ¿qué ves? Me dijo, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vino la palabra del Señor por segunda vez diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. ¿Ok? O sea, como cuando calientas leche y no lo ves y no lo ves, o lo ves y no pasa nada, y volteas y ya hay un desastre, ¿no? Entonces, si una olla está volcando, es un desastre. Y Dios, ¿qué le dice? Bien has visto, porque me dijo el Señor, del norte se soltará el mal sobre los moradores de esa tierra. ¿Ok? Entonces le hablan dos maneras, en juego de palabra
y en metáfora. Igual que en las parábolas de Jesús. ¿Okay? Son muy parecidas. Okay. El punto, ¿cuál es? Dios está hablando. Dios habla de varias maneras. Puede hablar a través de la Biblia, puede hablar a través de las prédicas, puede hablar en los consejos de un amigo, puede hasta hablarte en una película, aunque si Dios te habla más de películas que de la Biblia, significa que ves demasiadas películas, ¿no? O sea, pero puede suceder. Pero a veces también tenemos esas cosas, sueños y visiones. Pero algo que debemos entender, Dios recompensa a los que le buscan. ¿Y cómo recompensa a Dios? Con mayor revelación. Es decir, Dios a veces te muestra algo extraño, pero si no investigas quedará como algo extraño. Moisés vio una zarza ardiente y si nada más hubiera dicho, ay, qué extraño, para el Instagram y hubiera caminado, ¿qué hubiera pasado? Nada. Fue porque dijo, quiero ver. ¿Sí? Y varias veces, si lees los profetas, Dios dijo, ¿qué ves? ¿Has visto eso? Y el profeta dice, ¿qué significa? Por ejemplo, si leen en Zacarías, ¿qué significa? ¿No sabes? No, significa tal cosa. Entonces, cuando Dios te muestra cosas, primeramente fíjate en lo que Dios te está mostrando y anótalo. ¿Sí? El momento que despiertas o si has tenido un sueño, o voltea y cuéntalo a tu marido, tu esposa, si estás casado, o grábalo en el celular o algo, porque se te va a olvidar. ¿Sí? ¿Crees que ese nunca se me va a olvidar? Se te va a olvidar. ¿Sí? Y pregúntale a Dios. Y a veces, si ocupamos ayuda, podemos preguntar a gente también. Mucha gente me han contado sueños y a veces los entiendo. ¿Sí? Y pide a Dios sabiduría. ¿Qué hago con lo que me muestras? ¿Qué quieres que haga? A veces Dios te lo cuento porque sé que puedes guardar un secreto. No quiero que lo digas a nadie, solo ora. ¿Sí? Y a veces Dios sí quiere que hagas algo. Pero una de las cosas que la iglesia debe ser es un pueblo para los cuales es normal escuchar a Dios. ¿Sí? Algunos con más frecuencia, otros. Algunos pueden tener el ministerio que llamamos profeta, aunque es diferente que en el Antiguo Testamento. Pero todos de vez en cuando escuchamos de Dios. Y si estamos a la expectativa y si dejamos que Dios abra nuestros oídos y corazones, podemos escuchar más. Y Dios nos puede edificar, Dios nos puede consolar, Dios nos puede exhortar a través de las cosas que Él nos habla. Vamos a orar. Jesús, gracias que no nos dejaste solo, que tú viniste a través de tu Espíritu Santo. Y tú sigues hablando. Yo pido que abres nuestros ojos, oídos y corazones para ver lo que tú quieres que veamos, para escuchar lo que tú quieres que escuchemos y para entender lo que tú nos quieres hablar. Señor Jesús, líbranos de todo espíritu de engaño, todo lo que nos quiere alejar de ti y alejar a los que tú quieres que estemos con ellos. Y haz que juntos crezcamos a la cabeza que eres tú. Y podemos ser un cuerpo que escucha. Y no solo escuchas, sino que también actúa conforme a tu corazón. Te pido que en esos días habrá
más sueños, más visiones, más palabras tuyas. Y que podemos ser atentos para ver, para escuchar, para entender y hacer lo que tú quieres que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo
poderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta, Hosana al gran yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Amén. Si tú eres una persona que tú estás como es, me hace que Dios me habla en sueños y visiones, en internet hay una enseñanza mía de 2 horas o algo así que está enfocado exclusivamente en eso, con PowerPoint y cosas. Entonces, si alguien quiere saber más de eso, pueden ver eso, porque ya el domingo vamos a hablar de otras formas que Dios habla, el Espíritu se manifiesta. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos a dar un aplauso al Señor. Esté atento. Si ves algo, sueñas algo, anótalo. A ver qué te habla Dios. Tenemos rico talento, no sé qué es, pero es muy rico. Ahorita van a ver qué sea. Y aprovecha el fresco, quédate un ratito y nos vemos entre semana en la sala o aquí nuevamente el domingo. A la esencia donde todo comenzó. Voy a volver a escucharte.